Mis amigos, buenas noches. El Ilyushin 62 era llamado el ataúd volador por algunos pilotos durante los años 80 y no es este video el que los va a contradecir. Estamos a 9 de mayo de 1987 en Varsovia, Polonia, y tenemos un aparato de este tipo. Y es la versión 62M, ligeramente mejorada, equipada con 4 motores Soloviev. Estos motores están instalados de una manera un poco especial, muy particular. Es una elección que rara vez se ha utilizado en la aviación. Los 4 motores están instalados en la parte trasera. Tenemos otro aparato que fue desarrollado en la misma época en el Reino Unido, el WC-10, que también utiliza esta opción. El AVC-10 tuvo menos éxito que el Ilyushin 62, gracias. En todo caso, este diseño presenta un riesgo que también vamos a encontrar, por cierto, en el Concorde. El riesgo es que si un motor llegara a tener una falla no contenida, eso significa una explosión, dicho vulgarmente, que empieza a lanzar piezas alrededor. Pues bien, el motor adyacente también puede salir dañado. Entonces, en el historial, cuando vemos el historial del LI-62, del BC-10 e incluso del Concorde, vemos que esta tendencia a perder 2 motores de golpe está muy ampliamente comprobada en la práctica. Entonces, yo decía, este avión va a llevar a bordo a 183 personas, casi llevaba 184 si no fuera porque una pasajera fue detenida por la aduana. Y entonces las puertas se cierran, el avión se alinea, es de noche, son las 10 de la noche para despegar. Destino San Francisco, con una escala prevista en Nueva York. Es un vuelo largo que comienza esta noche. El avión acelera a lo largo de la pista, despega, pasa de un controlador a otro y comienza suavemente a alcanzar su altitud de crucero. Cuando de repente reciben una llamada, es el radio quien se encarga. Es una cabina con mucha gente. Tenemos al comandante de vuelo, tenemos al copiloto clásico, tenemos al mecánico de vuelo, también tenemos al radio, un tipo que solo se encarga de la radio, tenemos a otro tipo que solo hace la navegación, así que son cabinas con mucha gente. Ahí, en la radio está el controlador aéreo que dice, aceleren su ascenso. Es insistente, suban inmediatamente ahora. ¿Por qué? Porque simplemente se da cuenta de que ese avión va en dirección de conflicto con una zona prohibida, un espacio donde potencialmente se está llevando a cabo un ejercicio militar. Y quiere que suba lo más rápido posible para pasar por encima de ese espacio. En eso tenemos al mecánico de vuelo que con su asiento giratorio se enfrenta a las palancas en los paneles centrales. Toma las 4 palancas de los reactores y las va empujando suavemente hasta mostrar una potencia casi igual a la del despegue. El comandante tira de la palanca, el avión se eleva, el bariómetro pasa a positivo, empezamos a ganar altitud y de repente el aparato es sacudido por una explosión extraordinaria. Lo que sucedió y que pasó muy seguido en este avión es que uno de los reactores explotó. Empieza a ocurrir la explosión en estos reactores y de hecho en muchos otros reactores también. Muy seguido, las fallas no contenidas siguen más o menos este mismo patrón. De hecho, en este canal vimos un caso con una explosión muy similar en creo que era un DC-9 o un MD-80, algo así. De hecho, si quieres, cuando miras el reactor, tienes compresores que son impulsados por turbinas que están del otro lado. ¿Cómo se transmite? Mediante un tubo. Las turbinas lo mueven y este acciona los compresores. Simple. El problema es que ese tubo está sometido a un esfuerzo mecánico y térmico enorme. ¿Qué pasa si se rompe? Imagina que las turbinas por las que pasa el aire caliente a presión pasa, bueno, de hecho, quieren girar cada vez más rápido, excepto que como tienen que accionar los compresores que a su vez comprimen el aire. Bueno, eso crea una resistencia, así que estas turbinas tienen una resistencia que hace que alcancen cierta velocidad y se estabilicen ahí. Ahora, imagina que el tubo se rompe justo en el medio. ¿Qué va a pasar con las turbinas? Entonces,
Lo que va a pasar es esto, como las turbinas están liberadas del peso de los compresores, van a acelerar. Y lo que pasó en este aparato y en otros es que literalmente en una décima de segundo, las revoluciones de las turbinas, que generalmente se expresan en porcentajes, van a llegar a 130, 140, 150%. Entonces, muy rápidamente está la aguja. En un instante hay una explosión y en un instante la aguja del instrumento de las revoluciones de N2 va a llegar al tope. Y de hecho, en ese momento, el disco de metal sobre el que están colocadas las paletas de la turbina, pues está sometido a fuerzas centrífugas enormes. ¿Y qué va a hacer? Va a explotar, va a estallar y luego esos pedazos saldrán disparados en todas direcciones. Las paletas también saldrán disparadas en todas direcciones. Eso fue lo que pasó ese día. El reactor número 2 explotó. Por supuesto, dañó el reactor número 1 que está en llamas, así que perdimos 2 reactores del mismo lado. Aún peor, tenemos el fuselaje del avión que está siendo bombardeado. Está siendo bombardeado por piezas de metal al rojo vivo. Así que tenemos la cabina que está perforada, que está destrozada, rasgada en varios lugares. El aire se escapa, como es un avión que es un poco, parece diseño de los años 30, pero en realidad es de los 60. Bueno, por ejemplo, no tiene una máscara que cae cuando hay una despresurización, así que simplemente el aire se escapa, despresurización 30. ¿Dónde están colocados los reactores? Estos reactores están colocados a la altura del empenaje, así que están en una zona neurálgica del aparato. Los pedazos de metal van a empezar a golpear el empenaje y van a terminar rompiendo. ¿Qué? Pues una de las barras metálicas que mueve el timón de profundidad. Un detalle en este avión, algo bastante extraordinario como para mencionarlo. No tenían, a pesar de su tamaño, no tenían sistema hidráulico. Para los controles de vuelo, los controles se movían por varillas, cuerdas, cables, poleas, contrapesos, contraflechas y no tenían. Hay otros aviones que tenían parcialmente sistema hidráulico en sus controles de vuelo. Pero en el caso de, por ejemplo, el DC-9, si no me falla la memoria, el DC-9 no tenía sistema hidráulico. En el elevador no tenía, solo en los alerones, pero el Ilyushin 62 va más allá. No tiene sistema hidráulico en absoluto, tiene hidráulico para los frenos, por ejemplo, sí, pero no para los controles de vuelo. Entonces es algo muy especial, pero el problema es que los controles de vuelo carecían de redundancia. Eso significa que hay una pieza que se va a romper y luego una vez que se rompe ya está. Y ya no hay control de profundidad en ese avión. Los pilotos, cuando tocan los mandos, ven que en profundidad está ligero, no hay ninguna reacción del aparato. Les queda el trim de profundidad que es controlado por 2 motores eléctricos. Es lo único que les permite tener un poco de control sobre el avión. Inmediatamente contactan al controlador aéreo para anunciar la situación y quieren regresar a Varsovia. Entonces, esa es la primera decisión, regresamos. Así que tomen nota de las decisiones, eso va a jugar un papel importante. Así que queremos regresar a Varsovia. Por supuesto, el controlador les dice que den la vuelta, todo eso. Entonces empiezan a dar la vuelta y luego sienten que se están hundiendo. No saben dónde va a parar esto. Se van a hundir hasta el suelo. ¿O qué? En algún momento todo se calmará. Es importante saber que cuando tienes un avión que está volando casi a su altitud de crucero, generalmente necesita todos los motores que están en servicio. Tomemos un Airbus A380 volando a su altitud de crucero. Si apagamos 2 motores, ¿qué ocurriría? Necesariamente comenzará a descender. No podrá mantener la misma altitud que tenía con 4 motores, con solo 2 funcionando. Entonces va a descender, descender, descender hasta llegar a capas de aire más densas, donde esta vez podrá mantenerse con los 2 reactores restantes. Es lo mismo si tenemos un Boeing 747 pierde un motor, no podrá mantener la misma altitud. En general va a empezar a descender hasta llegar a una altitud donde podrá mantenerse con 3 motores. Entonces estamos en una ecuación similar, pero lo que hacen los pilotos también es que deciden tirar combustible.
El problema es que las válvulas que permiten tirar combustible están defectuosas, debido a los problemas eléctricos precisamente que fueron causados por ese bombardeo de piezas de metal, la válvula que permite tirar combustible. A veces funciona, a veces no. Funciona de manera intermitente. A veces funciona y se tira combustible por la borda y a veces se traba. Entonces, es una situación sumamente precaria. Logran, como pueden, hacer un giro en U y el avión está perdiendo altitud. Entonces, esa es la conversación, eso es lo que van a describirle al controlador aéreo SOUS. En algún momento entienden que tal vez no podrán llegar a Varsovia porque Varsovia, en el momento de la explosión, estaba a 110 millas náuticas, así que estamos hablando de casi 200 kilómetros. Así que es enorme. No podrán regresar con un avión dañado de esa manera. Entonces, lo que hacen es pedirle al controlador si no hay un aeropuerto más cercano. Está Modlin, hay un aeropuerto que está a medio camino entre su puente y Varsovia. Hay un aeropuerto, es Modlin. Modlin quiere ir ahí, sí, pero hay un pequeño problema. El controlador les dice que es un aeropuerto militar. Quiero que vayan ahí, pero necesito autorización de los militares para lograrlo. No los tengo en la radio, debo contactarlos, denme un minuto. Tenemos un aparato en peligro que literalmente se está cayendo y el controlador, en vez de darles vectores hacia Modlin, aunque después tenga que contactar a las autoridades que gestionan ese lugar y sincronizar con ellos para asegurarse de que la pista esté libre y otras cosas. Pues no, él no hace eso. Él les dice, esperen, ya regreso. Varias veces repite, sí, esperen. Luego, él va a intentar llamar por teléfono a la torre de control de Modlin para decirles, tengo un avión en mis manos, está a punto de caer, va a ser necesario dejarlo aterrizar. Entonces, y bien, mientras tanto, los pilotos están de reflexionar, piensan, ¿es Modlin? Es la mejor opción para nosotros. Sobre todo porque, dado el viento y la pista de ese aeropuerto, podría arriesgarse a aterrizar con viento de cola o tal vez tendría que hacer un gran giro para volver y aterrizar. Y no estaban muy seguros de hacer ese gran giro para aterrizar del otro lado, así que empezaron a tener dudas. Además, el avión estaba pesado, así que había muchas probabilidades de que tuvieran que aterrizar con un avión con sobrepeso. La pista de 3050 metros no es lo suficientemente larga para esa maniobra. Entonces piensan, puede que sea justo, aunque también puede que sea suficiente. Pero en ese momento tienen dudas sobre la longitud de la pista. Están teniendo esa conversación mientras el controlador, por su parte, está tratando de conseguirles una autorización para Modlin. En el momento en que el controlador les dice, ok, está bien para Modlin, pueden aterrizar allá y luego les vamos a ayudar dándoles las instrucciones para llegar. Bueno, en ese momento en la cabina otra idea va a surgir en la mente de la tripulación. Y vamos a pensar, ¿y si no nos van a rescatar, por qué no ir a buscar el rescate nosotros mismos? Sobre todo porque la caída del avión se ha estabilizado. Eso significa que ahora están más abajo. Y además llegaron a un aire un poco más denso. Y además lograron tirar cierta cantidad de combustible. Hay una especie de estabilidad que hace que se digan, ¿por qué no ir a salvar? El problema es que ir a Varsovia añade de 8 a 9 minutos a su vuelo, de 8 a 9 minutos. Cuando tienes un avión con 2 reactores apagados, tienes uno menos de la profundidad que no funciona y todo eso. Es cierto que es delicado, los pilotos discuten rápido entre ellos. Todos votan por regresar a Varsovia. Le informan al controlador que siguen a Varsovia y continúan. Habrá otra conversación con el controlador. Él les dice, o aterrizan directamente, eso significa con el rumbo que tienen ahora. La pista estará frente a ustedes en unos minutos y aterrizan ahí directamente, pero eso significará que tendrán un poco de viento de cola. Estarán con un poco de viento de cola, ligeramente. O bien, otra opción, si lo desean, es decisión de ustedes. Pasan el aeropuerto, dan la vuelta y aterrizan de cara al viento. Tú decides. Los pilotos responden, ok, damos la vuelta, vamos a llegar, vamos a pasar la pista, vamos a entrar en lo que llamamos viento de cola, girar en base, regresar en final. Una vez más, no estamos en su cabeza, no. Estamos en su lugar,
Pero esta maniobra solo agrega unos minutos más a nuestra historia y nos sorprende. Así llegan y logran sacar el tren de aterrizaje. Comienzan su maniobra. Durante la maniobra no ven la pista. El controlador los ayudará, ya que perdieron el eje durante su giro, que fue muy amplio. El controlador les dice, perdieron el inercial, les voy a ayudar a recuperarlo. Entonces empezamos a darles un poco de instrucciones, están autorizados a aterrizar. Y ahí en realidad había otra cosa, algo más que no tenían, que no se habían dado cuenta. Es que cuando las piezas de metal calentadas a más de 1000 grados fueron lanzadas en todas direcciones, algunas se alojaron en la bodega de equipaje. Eso significa que hay pedazos de metal al rojo vivo que fueron lanzados y terminaron dentro de maletas de carga. Todo eso, lo que va a pasar es que se va a declarar un incendio dentro de la bodega de equipaje. El problema es que ese fuego probablemente estaba ardiendo desde la explosión de los reactores, pero no había ninguna alarma correspondiente en la cabina. Porque probablemente o esas alarmas no funcionaban, o se cortó la corriente eléctrica, o los cables se cortaron o algo así. En todo caso, había fuego en la sección, o sea, debajo del piso donde están las maletas. Ese fuego que ha estado ardiendo lentamente durante muchos minutos, elegirá manifestarse justo cuando el avión está en la aproximación final. Eso fue lo que ocurrió. No sabremos todo, no sabremos completamente todo eso, lo que pasó, pero sabemos por qué fue, porque quedó grabado. Sabemos que, por ejemplo, perdieron a una azafata. No saben qué fue de ella. La buscó en el avión y no sabía qué le estaba pasando. Hay voces, gritos, uno le dice al otro que no entre en pánico. Y de hecho, lo que pasó en ese momento fue que la caja negra dejó de grabar, lo que significa que probablemente la electricidad se cortó por completo en todo el avión en ese momento. Y lo que sucede es en China. Justo cuando está a la vista de la pista, de repente se va en picada hacia el suelo y se va a ir en picada. Uno de los pilotos se da cuenta de que se acabó, que están yendo hacia el suelo, que estaba solo unos cientos de metros bajo sus pies. Va a tomar la radio. Si lo hubiera dicho así nada más, no se habría sabido, pero porque la caja negra no graba. Lo que hizo fue que tomó la radio, gritó en la frecuencia, adiós a todos, hasta pronto, estamos muriendo. El avión, unos segundos después, cayó en un bosque a una velocidad extremadamente alta. Y se va a desintegrar matando a todos. Lo terrible de esta historia es que entre la explosión de los motores o del motor número 2, seguida por el fuego en el número 1. Hubo la tragedia y el impacto contra el suelo. Hubo una media hora y más o menos unos 30 minutos. Subtitulaje. El accidente ocurrió aproximadamente 30 segundos antes de que las ruedas tocaran el suelo. 30 segundos antes del aterrizaje. Les tomó solo 30 segundos llegar al aeropuerto. Y por eso esto realmente resalta, le da un peso muy especial a todas las decisiones que se tomaron. Eso significa que si hubieran aterrizado en Modlin, podrían haber aterrizado en Modlin. Entonces, después habrían aterrizado normalmente o habrían golpeado el avión o lo habrían dañado. O eso, es Mystery Bola de Goma. Si llegaban directo a Varsovia, aceptando una ligera componente de viento de cola, también podrían haber tocado la pista. No sabemos si hubiera sido un aterrizaje suave. Hubiera sido brutal, ya que no tienen mucho control sobre la profundidad. Eso también es debatible. Pero la realidad es que al elegir operar de esa manera, pues quisieron alcanzar una pista que estaba demasiado lejos. Los reactores tipo Soloviev eran considerados mejores que los reactores que se habían diseñado originalmente. Por la misma compañía, por la misma oficina de diseño que imaginó y desarrolló el Ilyushin 62 original. Y de hecho, estos reactores estaban, entre comillas, garantizados por 3000 horas. Los anteriores estaban garantizados por 5000 horas. Eso significa que se necesitaba una revisión cada 3000 horas. La realidad es que los reactores de la era soviética, ya sea en aviones civiles o militares, nunca han sido muy buenos. Pueden rendir bien en el momento
Pero el problema es que los materiales con los que estaban hechos no eran muy buenos, así que las fallas eran bastante frecuentes. Hablé con un técnico que trabajó en esos reactores, me dijo que el tiempo real, normalmente entre las revisiones para esos reactores, era del orden de 800 horas, ni siquiera 3000, eran solo 800 horas. Si queríamos hacerlos funcionar con cierto grado de seguridad. Actualmente el Ilyushin 62 aún vuela. Creo que la única compañía que hace volar eso es Air Koryo, la aerolínea de Corea del Norte. Y no sé cuántas revisiones debe hacer. Puede ser que lo revise. Ambos vuelos son reactores que han mostrado una gran propensión a fallar, a explotar. De hecho, si ves ciertos aviones, recientemente se habló de un Antonov que se volvió el coyote en Estados Unidos. Si ves ciertos aviones rusos o soviéticos que han tenido éxito en Occidente y de los que se han creado variantes occidentales, por lo general no usan motores rusos o soviéticos. Se cambian los motores, se ponen Pratt y Whitney cuando son turbinas o se ponen CFM cuando son reactores. Pero no se usan los reactores originales porque realmente es el punto débil. Otra cosa en Polonia en los años 80, desde principios de los años 80, hubo grandes movimientos de huelga. El país enfrentaba crisis social, devaluación, inflación y largas filas. Y luego surgió un movimiento sindicalista, fue el primer sindicato, creo, en Polonia e incluso en todo el mundo, el primer sindicato en todo el complejo de Varsovia. Y lo que pasó fue que hubo muchísimas huelgas y esto vino a paralizar todo, el aparato de producción industrial. En ese contexto, una compañía como Aldosterone Aviación se encontró con reactores que necesitaban muchas horas de trabajo humano porque había que revisarlos muy seguido. Pero en realidad no tenían a las personas, no tenían el dinero, no tenían los recursos, además de las huelgas. Entonces, al parecer, recibieron una autorización para operarlos más allá de sus límites. Eso significa que en los Liuchins solíamos instalar reactores que ya habían excedido sus horas de uso permitidas. Y en la práctica, lo que los funcionarios de la época habían decidido era decirse, ya que tiene 4, lo que vamos a hacer es que solo un reactor estará excedido. Así que no vamos a dejar que un avión despegue con varios reactores excedidos. Dejamos solo uno en exceso. Así, si falla, podremos cambiarlo o regresar el avión al país sin pasajeros usando 3 reactores. Lo que pasaba seguido. Entonces, el problema es que a veces aviones tipo Ilyushin terminaban con 2 o 3 reactores que en realidad ya estaban fuera de su potencial. Incluso hubo un caso en el que otro Ilyushin se estrelló, fue el vuelo 007, algunos años antes, en un contexto bastante similar al que les conté esta noche. Y en realidad había 3 reactores que estaban excediendo su potencial y solo un reactor nuevo. Y adivinen qué, fue el reactor nuevo el que explotó. A menudo, estos objetos presentan problemas de fabricación y control de calidad. De modo que si no te explota en la cara después de 2000 horas, sinceramente puedes usarlo hasta 10.000 y seguirá funcionando. Lo digo entre comillas, ya sabes a lo que me refiero. Eso significa que realmente a veces los problemas de fabricación se presentan relativamente pronto. Y después entramos en una etapa donde hay una meseta en cuanto a fallas. Y después empezamos a envejecer demasiado el reactor. Y más adelante entramos en otra etapa donde las fallas se vuelven frecuentes. Estamos en 1987 y tras el accidente pasamos rápidamente a 1989. La compañía polaca dejó de usar sus aparatos y 2 años después de ese accidente va a recibir sus primeros Boeing 767. Gracias amigos por ver este video y nos vemos en el próximo.